Parece si abrimos nuestra Biblia en el libro de Proverbios, capítulo 3, versículo 9 y 10. Y con esto, bueno, vamos a comenzar, como les mencionaba hace un ratito, pero ahora que va a quedar grabado, vamos a comenzar con esta serie nueva que es hablando sobre finanza. Toda esta serie de las finanzas va a girar en torno a esta enseñanza, enfocada en la obediencia y en creerle a Dios en todas sus promesas. Hoy por hoy, en muchas iglesias, en muchos lugares, la gente ha sido manipulada por falsos maestros, pastores, apóstoles, profetas y evangelistas para despojarlos de su dinero. Ahora, no hablo en general, esto no es algo general, no, hay verdaderos pastores que predican la sana doctrina y que predican con entendimiento la palabra de Dios. Pero que algunos, al darse cuenta que han sido engañados, se enojan con Dios y desertan o cierran su corazón para no dar. Pero el hecho de que existan malos maestros no anula lo establecido por Dios, como lo que es el dar, y lo vamos a ir enseñando a través de esta serie. Denme la oportunidad de enseñar los principios bíblicos que la Biblia nos enseña, para que vivamos vivamos en paz delante de Dios en medio de escasez, y vamos a aprender de cómo salir de deudas, cómo administrar nuestros bienes, cómo dar con entendimiento, cómo gastar, cómo ahorrar, y comenzaremos poniendo una base en esta serie para que pueda fluir la bendición de Dios. Y vamos ahí a Proverbios capítulo 3, versículo 9 y 10. ¿Nos ponemos en pie, hermanos? Dice la palabra del Señor como está escrita en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Hablemos con el Padre. Señor Padre bendito, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas, Señor. Queremos ser ministrados, Señor, dirigidos, Señor, en esta serie, Señor, que tú has puesto, Señor, en mi corazón, Señor, para enseñar, Señor, a través de las Escrituras, Señor, lo que tú quieres que hagamos con los bienes que tú pones en nuestras manos, Señor. Tú quieres que seamos buenos administradores, Señor. Tú quieres que te demos honra y gloria, Señor, y que de lo recibido, Señor, que ha llegado a nuestras manos, Señor, de eso te damos con entendimiento, Señor, no siendo manipulados, Señor, sino veraces, Señor, con la palabra de Dios, siendo disciplinados, Señor, y siendo justos, Señor, con lo que tú has hecho en nuestras vidas, Señor. Gracias te damos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Habla en nuestras vidas. Amén. Muy bien, hermanos. Leamos con entendimiento. Tomen asiento. Dice: honra a Jehová con tus bienes. Bueno, la palabra del Señor nos enseña de que hemos sido comprados, comprados con precio de sangre. Quiere decir que ahora le pertenecemos al Señor, y como le pertenecemos, ahora todo le pertenece a Él. Dice la palabra de Dios que el que comete pecado es esclavo del pecado. Pablo nos enseña en Romanos que nosotros somos esclavos de aquel a quien obedecemos, sea de muerte, sea de juicio para si obedecemos a Satanás, o para justicia si obedecemos a Cristo Jesús, lo que nos enseñó. Por eso dice: gracias damos al Padre por Jesucristo. Quiere decir de que seguimos siendo esclavos. Ahora, un esclavo, podríamos especular mucho, decir mucho, enseñar mucho sobre esclavo, pero todo lo reduzco a algo. Un esclavo quiere decir una persona que pierde su pertenencia. Entonces, eso quiere decir de que ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí, que Él es el que ha gobernado mi corazón, y no solamente mi corazón, sino que todo lo que poseo es de Él. Amén. ¿Están de acuerdo conmigo? Su casa, su carro, todo lo que tenga le pertenece a Él. Sí, porque o es de uno o es de otro. No podéis amar a dos señores, como nos enseñaba el hermano Gustavo la semana pasada. Ahora, dice: honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Tengo que aclarar esto. Cuando dice primicias es lo que se usaba en el Antiguo Testamento. ¿Qué quiero decir con esto?
Entonces ya no usamos primicias, ya no damos primicias. Hay una enseñanza que yo digo precisamente que se llama así, primicias. En primicias nos habla de que en el Antiguo Testamento se usó más de 39 veces, pero con el contexto de que hablaba lo que estaba en la ley ceremonial. Hay 3 leyes, la ley civil, la ley ceremonial y la ley moral en el Antiguo Testamento. La ley moral es la que queda vigente, como los 10 mandamientos, pero la ley civil quedó abolida, la ley moral e inclusive civil, porque nosotros no somos judíos, no somos hebreos. Entonces, cuando Dios dio los mandamientos, en los 603 estatutos que Él dio, en unos de ellos puso las primicias, tenemos que dar las primicias. Pero hoy por hoy se enseña, traigan las primicias, y para algunos pastores las primicias son los impuestos, son los taxes. ¿Por qué? Porque es lo primero que recibiste, ¿verdad? Y las primicias se supone que es lo primero, la primer cosecha o el primer becerrito de la vaca le pertenece a Dios, y en este caso al templo, a los sacerdotes, al sumo sacerdote. Bueno, hoy por hoy se manipula tanto esa palabra porque en el Nuevo Testamento la palabra primicias ya cambia el contexto. El contexto, cuando dice primicias, se usa solamente 6 veces, y las primicias somos nosotros. ¿Cómo así? Bueno, porque habla de que nosotros, la primicia en excelencia es Jesús, porque Él murió y resucitó para vida eterna. Él lleva la preeminencia. Sin embargo, nosotros, antes de todos del Antiguo Testamento, vamos a poner uno aquí, del Antiguo Testamento, ellos esperaban a Cristo. Pero cuando vino Cristo y murió por nosotros, desde aquel hombre que estuvo crucificado a la izquierda y que se arrepintió, le dijo el Señor Jesús, hoy mismo estarás conmigo. Él pasa a ser de las primicias que entraron al reino de Dios. ¿Me explico? Ok. En alma, no en cuerpo, porque esperamos la resurrección. Entonces nosotros llevamos las primicias. Entonces ya cambia el contexto, ya no es de lo que dice el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento era la cosecha. Entonces sí honra con las primicias, por eso Proverbios está en el Antiguo Testamento y habla de que era algo diferente. Sin embargo, en el Nuevo Testamento ya las primicias somos nosotros. ¿Amén? ¿Me explico? Y si no, búsquele ahí, va a encontrar una predicación que se llama primicias, que lo doy con detalles, inclusive el significado de las palabras, porque se usan en diferentes contextos. Ahora, ¿qué te digo con esto? Porque hoy por hoy muchos enseñan con que traiga las primicias, y todo el primer mes se la pasan predicando, traiga las primicias, y eso no es así, hermanos. Ahora, no quiere decir de que de su corazón usted quiera traerle algo a Dios como primicia. Eso no cambia o eso tampoco anula, o no se hace hijo del diablo. No, tampoco. Pero cuando un pastor, un maestro o un apóstol, o como se digan, manipula la palabra de Dios para decir o hacer o en este caso decir lo que yo quiero decir, entonces ese ya no es el evangelio. ¿Me explico? Bueno, okay. Toda esta serie va a estar enfocada en lo que son las finanzas. Sin embargo, yo quiero enseñar los principios. Tal vez, a lo mejor, si Dios pone, voy a dar una enseñanza específicamente sobre las primicias. ¿Para qué? Para que no seamos engañados, que demos con entendimiento qué significa el diezmo, qué significa lo que es la ofrenda. Y los que me han acompañado desde que Dios puso en mi corazón el predicar la palabra de Dios, se han dado cuenta de que yo no predico sobre esto. ¿Correcto, hermanos? O sea, de que yo no he predicado sobre traigan su dinero, traigan esto. No. A mí el Señor me dijo, tú predica mi palabra y yo me encargo de lo demás. Los que ya tienen tiempo conmigo se van a dar cuenta de que no ando manipulando y ni siquiera vivo de su dinero. ¿Amén? Ahora, eso no es tampoco para ni exaltarme de ninguna manera. Lo que menciona aquí dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Y serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Esto es una ley inexorable, hermanos. De lo que sembramos, vamos a cosechar, ¿cierto? Hello. ¿Sí? O sea, es algo que no puedes, si no siembras nada, ¿cómo esperas recibir algo? Ahora, tengan entendido de que Dios hace salir el sol para justos e injustos. Okay. Pero vamos a aprender sobre esto también.
Ahora, veamos qué es lo que dice. Aquí nos habla, si se fijan, nos está hablando de creer. Primero tenemos que creer. Tenemos que saber quién es Dios. Si no, mucha gente puede venir y dar sin saber a quién le está dando. Como los israelitas cuando salieron de Egipto, dice, ya cuando Moisés se tardaba en el monte Sión, entonces le dijeron a Aarón, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Y fue convencido de tal manera de que habla de un líder débil o manipulado, y en este caso dijo, ok, bueno, traigan sus arcillos, traigan sus aretes, traigan todo lo que sea de oro y hagamos un becerro de oro. Y la gente venía y le daba. ¿Por qué? Porque creían que le daban a Dios. Así hay muchos en las iglesias, creen que le dan a Dios, pero le están dando a su becerro de oro. Ok. Habla de creer, de obedecer y de confiar. Vamos a establecer esto. Primero, de creer. ¿Quién es Dios? ¿Para qué? ¿Por qué es que lo hago? Bueno, porque tengo fe. Porque creo, sé quién es Dios y sé quién soy yo y que soy dependiente de Él. Dependo de Él. Pero también habla de obedecer en lo que está establecido. Es cierto que, por ejemplo, en el Nuevo Testamento ya no habla del diezmo. Bueno, el Señor Jesucristo dijo, aún así no dejen de hacer estas cosas. Vamos a aprender y a enseñar sobre qué es el diezmo y como muchos abusan de lo que está en las Escrituras usando el Antiguo Testamento ofenden a la gente cuando tú eres un ladrón, eres aquello, porque no le traes los diezmos y le has robado a Dios. Ahora, vamos a enseñar también lo que son las ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Es algo muy diferente a lo que son los diezmos. ¿Cuál es la intención de todo esto, pastor? Bueno, de que yo no quiero robarles la bendición que viene de parte de Dios. Es una ley inexorable, de que si yo no les enseño a sembrar, ¿cómo cosecharán? Aquí el mayor beneficiado no soy yo, hermanos, porque yo no dependo de ustedes. Eso quiero dejarlo claro para que no crean de que a mí si usted da o no da, a mí no me beneficia. ¿Me explico? Al que le va a beneficiar es a usted, no a mí. Yo no voy a dejar de ser pastor o ser más pastor porque usted da más. No. Inclusive, mire, o algunos se van a sentir así como que se sacuden. Si yo veo que se empiezan a mover es que el Señor les está ahí, poniendo el dedo en la llaga. El que ha sido fiel en todo, se va a sentir paz y tranquilo. Gracias, Señor, porque me hiciste entender esto hace tiempo. Y no se va a sentir culpable. Pero el que no, hasta miren, de aquí los voy a ver, miren, que no le importe si el pastor sabe si usted da o no da. Yo sé. Es más, con ver sus finanzas, con ver cómo viven, me doy cuenta de qué lado están. ¿Brujo? No soy brujo. Bueno, vamos a hablar de creer, obedecer y confiar. Esta palabra nos va a llevar, hermanos, a confiar más en el Señor. Amén. Así que relájese. Si siente que es para mí, pues acomódese. Lo necesito, Señor, lo necesito. Ok. El ser humano tiene la tendencia en poner su confianza en lo que tiene, porque el poseer algo inspira confianza y seguridad, ¿no es cierto? Y esto más es en las mujeres. Cuando el esposo no tiene trabajo, cuando el esposo le rebajaron horas en su trabajo, pues, ¿y qué vamos a hacer? Y ahí viene el Labor Day, y te va a faltar un día y va a faltar la renta. No, tranquilas, relájense. Habla de confianza, pero el no tener nos desconfiamos y inclusive puede llegar al punto en que podemos hacer algo que transgreda la palabra de Dios. Amén. Como digo, el ser humano es algo que está en nuestra esencia, porque todos buscamos el beneficio, el placer y evitamos el dolor. Es algo natural, hermanos, ¿cierto? O sea, tú no te metes ahí la mano hacia la lumbre porque sabes que te vas a quemar. O sea, evitas el dolor. Es natural. Y también buscamos el placer, donde me siento a gusto. Miren, unos yo veo que se sientan en su lugar y se sienten a gusto. Y si no se sientan ahí como que, a ver si se mueve para moverme a mi lugar. Pero está bien, hermanos. ¿Sabían ustedes que las ovejas comen individualmente, comen de un solo lugar casi siempre, aunque los lleven al mismo pastizal? Como que buscan ese lugar.
Y digo, pues, con razón, eso me da a entender que por qué agarran su lugar cada uno. De hecho, volteo así, falta mi suegra, porque ya sé dónde se sienta. Así de que la suegra no falta, ¿verdad?, en las prédicas. Qué bueno. Yo doy gracias a Dios por esa mujer de Dios que Dios trajo a mi vida. Ahora, digamos esto, habla de el poseer algo inspira confianza y seguridad, aunque todos sabemos que no hay nada seguro y que en unos instantes podemos perderlo todo. ¿Sí sabía eso? De que va manejando así en su King Ranch y ¡pum!, chocó y la debía y no tenía aseguranza y ya perdió todo. O que si queda inválido, ya no puede trabajar, en un instante perdió todo. Por eso es mejor ser que tener. El ser hijo de Dios es para siempre, hermanos. El ser hijo de Dios no implica tanto esfuerzo, pero el tener sí. Tengo que hacer trabajando y más, y soy la que lava, y soy la que plancha, implica esfuerzo. Pero eso se puede perder en un instante, hermanos. ¿Qué? Una enfermedad. Se acabó tu ahorro. Pero el creer que estoy seguro porque tengo algo, o me siento porque tengo títulos, eso no, hermanos, eso no nos da la seguridad en su totalidad. Por eso tenemos que aprender a confiar en el Señor. ¿Dónde está nuestra felicidad? Cuando nosotros en algún momento ponemos nuestra felicidad en algo, o eso nos lleva a ser infelices porque no poseemos algo. Ahora, la verdadera felicidad, hermanos, es apreciar lo que tenemos. El Señor Jesucristo menciona esto, estar conformes con lo que tenéis ahora. No habla de mediocridad, que ahí me quedo ahí sentado. No. Dios tampoco está peleado con la prosperidad. Dios quiere bendecirnos a través de lo que es, primero, enseñanza, de creer, obedecer y confiar. No tenemos que robar a nadie, hermanos, para ser prosperados. No, hermanos, la bendición viene de Jehová. Dice que la bendición no añade tristeza. Y muchos están tristes porque ¿quién se va a quedar con lo mío? Voy a dar una enseñanza en las herencias para que de una vez, si es posible, haga su testamento antes de que venga la enseñanza, porque se va a sentir así. ¿Qué es el punto? ¿Qué es lo que quiero? Por ejemplo, si nuestra felicidad está en nuestra casa, mire, si usted no la tiene asegurada y el niño se puso a jugar con los fósforos, adiós casa, y se perdió la casa. ¿Y eso qué lo va a hacer? Infeliz. O yo quiero la casa de mis sueños, o yo quiero el día que usted lo consiga, ¿qué? Va a querer algo más porque no va a estar satisfecho. Pero el tener algo, algo algo que es eterno, yo no me preocupo. Dice el Señor, hacer tesoros en el cielo y no en la tierra. ¿Por qué? Porque eso me inspira confianza. ¿Usted sabe dónde va? Le pregunto. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Si usted no sabe dónde va, hermano, ajuste sus cuentas. Vea si su pasaporte está sellado con el Espíritu Santo para que vaya a ir al tercer cielo. Amén. ¿Dónde está nuestra felicidad? En las cosas que tenemos, en las que poseemos. Pero aquí dice, honra a Jehová con tus bienes. ¿Okay? Esta enseñanza va con un equilibrio para que aprendan a dar con entendimiento. No, mi intención no es de manipular a nadie, hermanos. Como les dije, yo no voy a ser el beneficiado, ustedes van a ser los beneficiados. Para aprender a dar con entendimiento, no con manipulación, ni por necesidad. Unos piensan que porque ya les está yendo, se les está ladeando el barco, entonces vienen y dan, porque piensan, porque dicen que si doy me voy a recibir. No, esa es una mala intención de que yo doy para recibir. No, vas a dar por obediencia, porque ya no te perteneces. Amén. Si tú das por necesidad, es que miren, muchos por necesidad vienen, de hecho todos los que venimos a la iglesia es por necesidad, ¿no es cierto? Primero que nada para la salvación, o porque Dios permitió, dice que nadie viene al Hijo si el Padre no lo trae. Habla de que Dios preparó una situación, una circunstancia para que nosotros conociéramos de Jesús. Dios preparó una situación, y esa situación habla de que
puede ser el matrimonio, puede ser los hijos, puede ser una escasez, una enfermedad. Lo que en su zona potestad Él haya puesto, Él haya designado en nuestras vidas individualmente. Bueno, cuando nosotros somos obedientes, saben que lo que pasa es de que no nos sentimos mal. Sabemos de que es por medio de muchas tribulaciones que entramos al reino de Dios. Ahora, cuando nosotros obedecemos o si damos por una necesidad, más bien, si damos por una necesidad de que es que si yo fuera de esos pastores, miren, dicen que los lobos se conocen por el hocico, por lo que hablan. Si va entrando una familia con una necesidad y yo veo que tiene el modo, ¿cuál es su necesidad? No, pues tengo, y empiezo, mire, haga un pacto. Mire, Dios no puede aceptar su pacto. Le voy a decir por qué. Porque nosotros somos infieles, somos imperfectos, somos humanos. Y si usted es de los que ha hecho pactos con Dios, Él se vería obligado, si Él aceptara ese pacto, Él se vería obligado a quemarlo, matarlo, hacerlo, porque es un pacto que se está sellando delante de Dios y Él es fiel. Amén. El matrimonio es un pacto. Ok. El cerrar un negocio es un pacto. Bueno, Él es el que hace los pactos, no nosotros. Él es un Dios de pactos. Pero si yo digo, yo hago un pacto, te doy tanto y me das tanto, eso es manipulación. O hago un pacto para que Dios lo sane de esta enfermedad. No, hermanos, no es así. Dios, eso tampoco no quiere decir de que no den en una necesidad, pero que no sea la motivación. Porque el poder dar en una necesidad es porque me despojo de mí mismo. Tal vez está sufriendo las consecuencias de una mala administración. Señor, yo me rindo, ahí está, tú administra mi dinero. Ahora, quiero que esto sea con un equilibrio, hermanos. Miren, Dios quiere prosperarlos, créamelo. Y yo predico en contra de un evangelio de la prosperidad, de todos esos charlatanes que están predicando, traiga su dinero y traiga su dinero. No. A mí no me traiga nada. Usted póngase a cuentas con Dios, sea obediente, crea y obedezca y esté preparado para recibir al tiempo de Dios. Porque tal vez no va a ser algo monetario. Miren, no me pongo ni el superpastor, ni el supercristiano. No. Sé vivir en la abundancia, sé vivir en la escasez, dice Pablo, en todo estoy plenamente enseñado. Ustedes saben, duro semanas, hasta meses sin trabajar. Pero tampoco mis hijos están en el hospital. No, eso no quiere decir tampoco de que no puedan enfermar. Pero es donde veo, porque ya vemos con el ojo espiritual. Tampoco no quiere decir que porque esté en el hospital su hijo o usted mismo, quiere decir que está recibiendo el castigo de Dios. No. El trato es diferente, hermanos. Pero yo siento esa paz de que, bueno, Señor, tú eres el dueño de mi vida. A veces que estoy, Señor, en algo me equivoqué. ¿En qué, mijo? A veces Él permite la prueba para disciplinarme. Y te he dicho que hagas esto y no lo has hecho. Ay, Señor, ahora sí, ahí voy, ahora sí. Ayúdame, Señor. Pero ha habido ocasiones en que no, estoy probando tu fe para dar testimonio a los demás. Si no, ¿cómo compartiríamos cómo les podría explicar o darles a conocer a un Dios proveedor si no he pasado por escasez? ¿Se fijan? Si tú no has pasado por una escasez, una situación o una enfermedad, ¿cómo conocerías al Dios sanador, al Dios proveedor, al Dios restaurador? ¿Cómo? Solamente pasando por situaciones. Amén. Ahora, en Mark vamos a una historia que está muy, muy interesante. Voy a narrar sobre lo que es en Juan capítulo. Vamos a Marcos. Voy a tomar Marcos capítulo 6. Pero, ¿saben? Mejor vayan a Juan capítulo 6, perdón. Les voy a decir por qué. Porque en Juan capítulo 6 nos va a hablar sobre cuando Jesús alimenta a 5,000. Ahí espérenme en Juan capítulo 6 porque nada más voy a tomar 2 porciones de los otros evangelios en concordancia con este mismo capítulo. En Marcos capítulo 6, versículo 30 al 31, habla así. Dice, entonces los discípulos se juntaron con Jesús. Espérenme en Juan capítulo 6, o si son rápidos, ahí en Marcos capítulo 6.
30-31 dice: entonces los discípulos se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. El contexto de esta porción habla de que cuando Jesús los envió a predicar el evangelio, van de dos en dos, vayan, y ya le estaban viniendo a rendir cuentas en este caso. Bueno, Él les dijo, dice la palabra de Dios, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar aparte. Venid vosotros aparte a un lugar aparte y descansad un poco. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mire, ¿sabían ustedes que también los pastores necesitamos un descanso? Ahora que miren, yo llegué más cansado de allá, pero fue por gusto también. Pero necesito ese descanso de librarme de las ovejas, No, necesito ese descanso en el cual, bueno, estuve pasando tiempo con mi esposa, alimentándome con otros pastores, ahí compartiendo, ¿cómo te va con la oveja negra? ¿Cómo te va con la oveja con la llorona ahí, con de todo? Somos pastores, ni modo que venga con ustedes a platicarle mis frustraciones. No, pues no es la regla, que no quiere decir que pueda compartir, pero no es la regla, hermanos. ¿Me explicó? ¿Amén? Ok. Entonces ahí entre pastores, bueno, ahí descansamos, pasamos un cafecito, ahí, ¿cómo te va la administración? ¿Cómo te va ahí con los vecinos? Total. Porque Jesús entiende de que, miren, Él dice, cuando dejó los 10 mandamientos, dejó un mandamiento que dice guardar el sábado. Y el sábado habla de Cristo, porque todo apuntaba a Cristo. Entonces, ¿qué? ¿Nos dejamos de reunir los domingos y vámonos el sábado? No, no es eso. Sino que el sábado era el sabbat, era el día de descanso. Y el día de descanso todo lo reduce a Cristo Jesús. Él dice: venid a mí los que estén trabajados y cargados, y hallaréis descanso. Todo aquel que no descansa en el Señor no está guardando el sábado. ¿Me expliqué? No me expliqué, ¿verdad? Yo creo que no. El guardar el sábado habla de que estoy obedeciendo a Jesús, porque si no descanso en Él, entonces eso lo ofendería también a Él. Cuando dice llevad mi yugo, pero si yo no llevo mi yugo, o sea, el yugo es de 2, entonces ¿cómo hallaría yo descanso? Yo estaría cargando, en este caso, mis pruebas yo solo. Y que sería ineficaz yo mismo para hacer el trabajo yo solo. No, yo vengo y descanso en Él porque Él tiene esa capacidad, esa habilidad, y Él quiere darnos ese descanso. Descanso como pastores, como padres, como esposas, como en todas las áreas, hermanos. Entonces le dice a sus discípulos: vengan acá aparte y descansen, porque era mucha la gente que se estaba reuniendo. Dice: porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo de comer. Miren, cuando yo empecé tenía más pelo. Cuando yo empecé no tenía esto blanco. Pero yo le doy gracias a Dios por mis ovejas, dijo mis ovejas. En Lucas capítulo 9, hablando del mismo contexto, para llevarlo así algo cronológico, habla en Lucas capítulo 9, versículo 11, dice: y cuando la gente lo supo, hablando en esa misma ocasión, le siguió y Él les recibió y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzaba a declinar y acercándose los 12 le dijeron: despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos de alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. Okay. Ahorita vamos al capítulo Juan, pero quiero que entiendan esto también, de que el Señor Jesucristo daba la enseñanza. Dice así, dice que venían a Él, dice que les hablaba el reino de Dios. Él les recibió y les hablaba del reino de Dios. Ahora, el hablar del reino de Dios habla de su justicia. ¿Qué es la justicia? Bueno, todo lo que salía de la boca de Jesús era justicia, era justo. Entonces, les enseñaba, los sanaba, pero les enseñaba. Por ejemplo, compartí una serie completa, hermanos, de la salud, porque el Señor me enseñó, dijo: ¿de qué te serviría hacer un culto de oración para sanidad si ellos mismos se van a volver a enfermar? Si no cambian sus hábitos alimenticios.
¿De qué serviría si ellos mismos, de qué serviría que yo te sacara de un problema financiero si tú otra vez te vas a... ¿De qué serviría de que yo provea o traiga a alguien que te pueda prestar dinero si otra vez vas a abrir otro agujero por ahí y otro agujero por acá? ¿De qué serviría, hermanos? La palabra de Dios me dice en Deuteronomio 28, dice, tú prestarás y no pedirás prestado. Ahora, eso no quiere decir, hermanos, de que no podamos pasar por una necesidad, una aflicción. Los hebreos en su momento, cuando a alguien le pedían prestado, alguien dice, si alguien te pide prestado, no se lo niegues. Porque el pedir prestado a un judío, a otro judío, es como decir, me estoy muriendo. Y para la otra persona era un privilegio que lo tomaran en cuenta. Por eso dice, no se lo niegues. ¿Por qué? Porque hay tiempos buenos y tiempos malos. Los tiempos buenos son para sustentar los tiempos malos, hermanos. Bueno, ahorita hay trabajo. ¿Qué en invierno? ¿Qué cuando hay nieve? ¿Qué cuando? Pues, bueno, ya tienes ahorradito, ¿no? ¿Qué para diciembre? Miren, tienen estos meses, de aquí hasta diciembre, hermanos, para que después no tengan que andar pidiendo prestado en diciembre para los regalos. Mire, del agua mande poquito más, del bill de la luz mande poquito más, 10, 20 dólares. Ya para cuando llegó el mes de diciembre, ya tiene todo pagado. Y esa va gratis. Hágalo, hermano. Y va a ver que no se va a sentir ni culpable por gastar para los regalos. ¿Amén? Ok. Pero ¿de qué serviría en este caso de que el Señor los sanara? ¿Quién viene? No, pues tú vienes chimuelo. No, pues tú vienes esto. Tú vienes lo otro. Ya ahí están sanados. No, dice que les enseñaba. ¿De qué serviría de orar ahorita para que Dios provea que salgas de deudas? ¿Sabían ustedes que esos manipuladores dicen, tiene una deuda, venga y va a ver que Dios va a hacer algo? Y va a parecer, automáticamente va a parecer que ya no debes nada. Adiós. Y los otros se la creen. Y ya soltaron lo que tenían que dar el pago. Y ¡pum! Ya les quitaron la casa. Porque dan sin entendimiento. ¿Amén? Pero ¿qué es lo que quiere? No, dice, no, yo quiero que aprendas a cómo salir de deudas. No puedes dar algo que no tienes. No puedes gastar algo que no tienes. Ahora, ¿qué entonces que no nos endeudamos? Mire, estás en el país de las deudas. Sería casi imposible de que no te endeudaras. ¿Quién compra una casa cash o al contado? Si lo haces, ahí viene el IRS a buscarte. ¿De dónde sacaste ese dinero? Es el sistema que te va llevando. Sin embargo, bueno, aprender a cómo comprar. Fíjense, por eso les decía que esta serie va a ir, esta prédica es el fundamento para las prédicas que vienen. A lo mejor usted le dice, yo tengo otros problemas, pastor, yo ahorita de finanzas no quiero saber. No, aprenda de esto. En una ocasión yo compartí una serie completa y dije, pues yo no sé para dónde va el Señor, pero hasta que terminé la serie me di cuenta, porque estaba pasando una situación de acuerdo a lo que yo estaba predicando. Es que Él es el que sabe, hermanos. Amén. Ahora, el Señor quiere enseñarnos, como ya dije, como en este caso decía que venía, dice, y les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Pero el día comenzó a declinar y acercándose los 12 le dijeron, despide a la gente para que vayan a las aldeas y campos alrededor y se alojen y encuentren alimentos, porque aquí estamos en lugar desierto. De nada serviría que nos sane o provea para una necesidad si no hay enseñanza. En Juan capítulo 6, ahora sí vamos con el mismo contexto. Dice el versículo 5, hablando cuando Jesús alimenta a 5,000, dice, cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Jesús no ignora, no es ignorante, ni ajeno, ni insensible a lo que estamos pasando o sintiendo. Y Él sabe cuando tenemos frío, calor, angustia o hambre. ¿Amén? Ok. Y algunas veces Él permite un tiempo de escasez y hambre para probarnos. No porque Él no sepa todas las cosas, sino para que nosotros aprendamos a depender más de Él. Está bien sencillo, hermanos. 2 más 2 son 4.
Miren, la Biblia por algo tiene números. Si hay alguien que sabe de números es Dios. Miren, mi mejor administrador es Dios. En verdad se los digo, hermanos. Yo no llevo la cuenta, pero Él sí lleva mis cuentas. Él sabe hasta cuándo. Miren, como yo tengo que hacer mi reporte de lo que yo trabajé al año, si yo me paso a un límite, a algo que está establecido por el gobierno, por ejemplo, digamos de 50,000 a 50,001, $1, ya paso a otro nivel, entonces me van a cobrar más impuestos. Pero Él dice, no, hasta aquí llegaste. Miren, el mar va a llegar hasta donde Dios diga, hasta aquí vas a llegar. Y así el Señor me dice, hasta aquí vas a llegar. De hecho, miren, no me pongo como el super pastor, pero el Señor me dice, cuida, ahorra, porque ahí viene un tiempo de escasez. Gracias, Señor. ¿Qué es lo que hago? ¿A despilfarrar todo lo que tenga? No, Él me dice, cuidado, ¿entiendes? Hay tiempos de abundancia y tiempos de escasez, hermanos. Ahí 7 vacas gordas y 7 vacas flacas. Aprendemos de la Biblia, hermanos. El Antiguo Testamento son lecciones para nuestras vidas. ¿Cómo poder aplicar este conocimiento que tengamos? No es nada más ahí que, el Noé y sus animalitos subieron. No, hay enseñanza en todo lo que pasa. Amén. Ahora, dice, y algunas veces dice que, bueno, lo que mi escrito dice, y algunas veces Él permite un tiempo de escasez y hambre para probarnos, no porque Él no sepa todas las cosas, sino para que nosotros aprendamos a depender más de Él y nos alineemos a sus propósitos. Dice Romanos 8:28, que ya está muy trillado por mí, pero me gusta y me encanta ese versículo. Dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les sirven para bien. Todas, sí, la escasez también, todas les sirven para bien. Para que siga aprendiendo a depender de Él. Que no se sienta autosuficiente porque ya tiene el cheque del income tax. No, es que yo, es más, trabajé más horas y la semana que entra te enfermas. Por andar afanado. Ese es el punto a lo que queremos llegar. Que no sea nuestra autosuficiencia, sino que aprendamos a depender de Él y que nos alineemos al propósito de Él. ¿Y cuál es su propósito? Dice, porque a los que predestinó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Y dice, para ser formados a la imagen de Cristo. ¿Cómo andaba Cristo? Ahí viene, no tengo para la renta, no, tranquilo. Voy para allá. Que se enfermó Lázaro, en 2-3 días voy. A su tiempo, Él llega a su tiempo. Cuando llegó María, si hubieras estado aquí. No, es que Él llega a tiempo, hermanos. Si usted está afanado, es que no, miren, a veces que no llega el cheque de una compañía a la que yo le haya trabajado, de primero me desesperaba. Híjole, no viene. Pero después me di cuenta, qué bueno que no vino, porque yo lo estaba esperando para irme de vacaciones o para irme a gastar lo que tenía. Y el Señor dijo, no, mejor te lo retengo aquí. Algo pasó en el correo que ya llegó el día que debe de llegar. Y descansé. Gracias, Señor. Eso es saber aprender a caminar con Dios. Él llega cuando debe de llegar. La manzana no va a caer antes, hermano, caer al tiempo que debe de caer. Así el Señor no llega ni antes ni después. Si llega antes, te aborazas. Dice el salmista, dice, no me des más para olvidarme de ti, y no me des menos para renegar de ti. Habla de estar conformes, hermanos. Hacer lo que yo debo de hacer. Yo debo de trabajar para sustentar a mi familia como proveedor. ¿Quién es el responsable? ¿Mi esposa, mis hijos o yo? Yo, como el padre de familia. Amén. Ahora, quiere que nos alineemos al propósito de Él y que reconozcamos que reconozcamos como nuestro Dios proveedor, que lo conozcamos como Dios nuestro proveedor. Pero sin escasez, ¿cómo le conoceríamos y lo apreciaríamos? Hay algo que dice el Señor a través de Pablo en Romanos capítulo 1. Dice, pues Dios habiéndose manifestado a través de la creación, dice, no lo honraron, no le glorificaron, ni le dieron gracias. Ok, ya eres salvo. ¿Y qué? Ya. Salvo si puedo hacer lo que yo quiera. No, hay límites. Y también hay obediencia. Y en ese dice, el dar gracias
es que yo me estoy manifestando mis gracias en la obediencia. Amén. Aunque no diga amén, así debe de ser. Tenemos que obedecer en lo que Él nos manda. Ya no soy yo, sino Cristo que vive en mí. Ese es el punto, hermanos, de que tenemos que aprender a confiar. Eso no es de que ya saliendo de aquí, ya van a salir bien diezmadores y bien. No, es un proceso. Al buen entendedor, pocas palabras, ya lo entendí. Ahora, si no lo entiende, mire, la prueba va a venir más difícil. A muchos, yo los he visto con pruebas y pruebas y pruebas y pruebas, no salen de lo mismo. Siempre pidiendo prestado, siempre están batallando con esto, que con la renta. ¿Por qué, hermanos? Ahora, hay otros que son bien diezmadores, pero también viven una vida desordenada. Que el pastor es bien, no, también tengo las mías, hermanos, y el Señor me disciplina. Pero a eso venimos, ¿no? A aprender, ¿cierto? Acomódese ahí, encúbese ahí, es para mí. Y no se codien, te dije que no compraras esa televisión plasma. Te dije que no gastaras en los zapatos, en esa bolsa en que hay. Ahora, ¿por qué le preguntó a Felipe? Dice que le preguntó a Felipe, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para todos estos? Felipe, él vivía en Betsaida, como a 14.5 kilómetros, que viene siendo como 9 millas. Quiere decir que él sabía dónde podía encontrar alimento en este caso. Pero también Jesús quería fortalecer la fe de Felipe. Felipe fue el que le preguntó, muéstranos al Padre y nos basta. Felipe, tanto tiempo contigo y no me conoces, no has visto al Padre en mí y yo en el Padre. Esta enseñanza les quiere enseñar en quién han creído. El Señor preguntó, ¿quiénes dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Pues uno que eres Jeremías, unos que Elías, y ustedes, ¿quiénes dicen que soy yo? ¿Me conoces? Dijo aquel que se postró, Maestro bueno, ¿por qué me llamas bueno? ¿Acaso me conoces? ¿Hay una relación contigo, tú conmigo, yo contigo? No te conozco, fue lo que le quiso decir. Solamente hay uno bueno que está en el cielo. Él le hubiera dicho, no, sí, tú eres el que vino del cielo. Entonces sí me conoces. Pero no, dice, no. Por eso, ¿conoces al Dios proveedor? No el que, miren, Dios es salir el sol para justos e injustos. Unos van a aprender a la mala. Unos van a aprender basado en la enseñanza. No, ya entendí, Señor. Ahí está lo que es, sin manipulación y sin nada. Pero hay otros que van a aprender a la mala. O están aprendiendo a la mala. Porque ahí cuando está el hijo en el hospital o está en una escasez, ahora sí te prometo que te voy a cumplir. Y están aprendiendo, pero a la mala. Van a llegar, pero van a llegar tarde. Amén. Evítense, no hay atajos en la palabra de Dios, hermanos. Evítense esos atajos que los pueden llevar a consecuencias peores. Jesús quería fortalecer la fe de Felipe y por supuesto estaba destacando lo poderoso de su milagro que estaba a punto de realizar para que no quedara duda de su poder. Y lo mismo hará contigo y conmigo. Créalo. En la necesidad de los demás, Dios proveerá para que hagamos lo correcto. Nosotros, como Felipe, podríamos calcular nuestros recursos. No, pero es que yo no tengo, es que no me va a completar. ¿Sabías tú que por eso no completas? Es que no completo para la renta, es que si le doy, por eso estás batallando. ¿Quieres que en tus recursos, tus finanzas, que se multiplique con una oración mágica? Así no es, hermanos. Dios nos da entendimiento. Dios nos da fuerzas para trabajar. Pero ¿cómo las estás usando? Por eso muchos batallan, hermanos. Miren. Si yo dependiera de un salario, de un pago, de algo así, pues estaría sujeto a ese pago, No, yo como muchos de ustedes vivo por fe. Sí, pues a veces tengo trabajo, a veces no tengo trabajo. Díganme, bueno, ya mejor eso lo dejo para un lado. Mi testimonio no le va a servir a usted de nada. Le va a servir siempre y cuando usted obedezca la palabra de Dios.
Amén. O sea, no quiero poner tampoco mi testimonio, pero he aprendido, hermanos, y de lo que las experiencias que he tenido se las quiero transmitir para que aprendan, para que aún así yo sigo aprendiendo, porque sigo fallando. Sigo, ay, otra vez caí. Bueno, ándale, su nalgadita y me levanta el Señor, ándale. Aprenda, entienda. Así con ustedes, hermanos. La necesidad de los demás Dios proveerá para que hagamos lo correcto. Nosotros como Felipe podríamos calcular nuestros recursos y ver que son insuficientes. Pero Jesús quiere enseñarnos que nuestros recursos no es lo más importante, sino la misericordia e intención que tengamos confiando en Él. Cuando ayudamos a los demás, ves que alguien está en necesidad y cierras tu mano. No, hermanos, la Biblia nos dice que el que se cree religioso, la verdadera religión es ir con los huérfanos, con las viudas. Cuando ya fallece en este caso el proveedor de ese hogar, ¿quién crees que le va a sostener? Miren, si dice Pablo, dice esto: si nosotros no proveemos para los nuestros, somos como los incrédulos. El contexto habla de que de las viudas, cuando tu mamá o la abuelita o una tía que es un familiar se quedó sin, bueno, provéele. Porque por sentido común, ¿de dónde va a sacar dinero? Ahora, si ya tiene un negocio, pues ahí sí no hay necesidad. Ahora, no todo el tiempo es algo material, hermanos. No todo el tiempo es... El Señor quiere que nosotros invirtamos nuestros recursos, nuestros talentos, nuestros dones, nuestro tiempo y administrarlo bien, hermanos, con los demás. Así que bueno, es parte de todo esto. En Marcos capítulo 6, espérenme, nada más voy a leer un versículo. En Marcos capítulo 6, versículo 34, habla del mismo contexto y dice: y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. Habla de la misericordia que tenía Jesús cuando veía a la gente que estaba, en este caso, que no tenían enseñanza. Por eso nuestro trabajo como pastores es orar para que el Padre envíe obreros a la mies. Si vieran cuánta necesidad hay de pastores, de verdaderos pastores. Hay algunos que van a andar tras el lugar, pero todo aquel que busca el llamado es porque no lo tiene. Amén. Esto simplemente se recibe. Ahora, nuestro trabajo es orar para el Padre que envíe obreros a la mies. Obreros. Era mucha la necesidad y los discípulos se sentían impotentes en hacer algo, hablando del mismo contexto. En Lucas 9:13 dice: Jesús les dijo: dale vosotros de comer. Eran más de 5,000 personas y ellos dijeron: ¿cómo es mucha gente? Como dijo Felipe, Felipe versículo 7 en Juan capítulo 6 dice: Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastaba para cada uno de ellos tomase un poco. La gente, cuando les dijo: dale vosotros de comer, en mi pueblo dirían, una situación en algo semejante: ay, pues con qué ojos divino tuerto. Pues ¿con qué les damos si no tenemos? Ahora, todos tenemos algo para dar, todos, hermanos. Tiempo, un abrazo, una palabra de Dios. Si usted es cristiano, usted tiene una palabra de Dios que está dentro de usted. Amén. Su testimonio puede compartirlo con aquellos que están pasando por alguna o algo semejante. La gente se enfoca en lo que no tiene como alimento o dinero. No permita que la insuficiencia material lo ciegue para no ver el poder de Dios. No menosprecie lo que Dios puede hacer con usted cuando usted lleva. Hay veces de que son $10 y esos $10 era lo único que necesitaba para completar la renta. Algo, hermanos. Y ellos dijeron: no, pues no vamos a... Ellos no decían que no tenían dinero. Si se fijan, no, traían 200 denarios, que era un denario la paga de un día. Si el día es, vamos a decir, $100, ahí está. 200 denarios, imagínense. 200 días de trabajo, pues podían comprar algo. Pero ellos se sintieron
no, es que no es suficiente. Y como era insuficiente, no dieron. Cuando dices, es que nomás traigo $10 para dar la ofrenda, y yo veo que todos están dando ahí de su cheque y todo eso. No, y siente que lo que es suyo, que no, tal vez eso es lo que va a hacer falta para las misiones allá. Jesús pudo haberlos despedido y terminar con el problema. No, es cierto, de veras, despídanlos a todos. Que se vayan, ¿no? ¿Quién les manda a andar acá siguiéndome? No era así Jesús. Pero conocemos más de Jesús y sabemos que Él no pasaría por alto su necesidad de ellos, ni la de nosotros. Él tendrá cuidado de sus necesidades físicas y espirituales cuando confiamos en Él, porque el que le busca debe de hacerlo con fe. En Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que Él es galardonador de los que le buscan. Sin fe es imposible, hermanos. ¿Por qué damos? Por fe, hermanos, no por necesidad. La fe cristiana va más allá de lo que la gente común cree. Por eso Jesús les preguntaba, ¿quién les dice la gente que soy yo? ¿Acaso me conoces? ¿Usted cree que Jesús podrá suplir sus necesidades? Le pregunta usted. 1, 2. Fíjese lo que dice el versículo 8 y 9. Dice, uno de los discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, mas ¿qué es esto para tantos? Mire, quiero que se imagine el cuadro. Aquí está Jesús y sus discípulos alrededor. Y no, pues están ahí. Él preguntó, denle ustedes de comer. Obviamente que su impotencia, ellos no podían darles de comer a tanta gente. Pero vean esto. Acá estoy, hermanos. Cuando él estaba haciendo esto, cuando Él les dijo, dales ustedes de comer, ¿se pueden imaginar el cuadro cuando ahí está? Yo creo, Tomás, no, yo creo que no. Yo creo Judas Iscariote estaría diciendo, bueno, sí, vamos a poner un puestecito para sacar ganancia. Tal vez Juan, el apóstol del amor, diría, ay, vamos a darle a todos lo que tenemos. Yo no sé, estaban ahí debatiendo, pero detrás de ellos estaría un niño, acá estoy, yo tengo para dar. Yo quiero que vean el cuadro, no quiere decir que así haya sido, pero dice, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué es esto para tantos? Quiero que veas esto. Ese niño tuvo más fe que los discípulos. Ok, yo nomás tengo esto, pero sé que en las manos de Jesús Él lo multiplicará. La gran diferencia es de que lo que tú tienes en tu bolsillo es tuyo, pero deposítalo en las manos de Jesús y Él lo multiplica. En eso se encierra toda la enseñanza. ¿Ya dijeron amén, verdad? Está bien sencillo, hermanos. Ahora, dice que un niño brindó lo que tenía. Es como aquella mujer que nada más dio sus 2 dracmas y los otros se jactaban, mira lo que dio esta mujer, y se burlaban de ella. Y Jesús dijo, de cierto os digo que esta mujer dio más que todos aquellos que tocaban trompeta, porque tocaban trompeta para que la gente viera cuánto dinero echaban. Que tu mano izquierda no sepa lo que hizo la derecha. Y en este caso, esa mujer, dijo Jesús, esta mujer dio todo lo que tenía y quedó como testimonio en la palabra de Dios que el cielo y la tierra pasarán pero ese testimonio no pasará. Cuando tú confías en Dios, créemelo, queda como testimonio para tu descendencia. Cuando tu hija, tu hijo digan, es que mi padre confiaba en Dios, era fiel el Señor. Y queda como testimonio. Cuando los padres los padres son mal agradecidos con Dios, que no espere cosechar algo de sus hijos. No esperes. Es la regla, es el orden, hermanos. Es Dios, Cristo, el Padre, la esposa y los hijos.
Si no proveemos para los demás, ¿cómo esperas que tus hijos al rato vayan a proveer para los demás? Es por eso que hoy estamos viviendo una sociedad tan desordenada. Los hijos se van de la casa, hacen lo que quieren, viven como los hijos pródigos, malgastan su tiempo, sus fuerzas, el mejor tiempo para trabajar, porque nunca un padre les enseñó cómo honrar a Dios. Ahora, no es la regla, pudo haber sido que haya sido un buen padre. Sin embargo, cada quien decide, pero cada uno de nosotros va a influir lo que vemos con nuestros padres. Amén. Aprendemos en forma repetitiva. Nunca menosprecie ni compare o minimice lo que le ofrece a Dios. Jesús multiplica cuando le damos de nuestros recursos como dinero, tiempo y talentos. Tal vez usted no tiene dinero. Ok, pues ¿cómo diezmo si no he trabajado? Cuando el Señor me llamó al ministerio, yo tuve que tomar una decisión. Vinieron pruebas o tentaciones, que a lo mismo era prueba. Vinieron ofrecimientos de trabajo, a salir fuera y buen dinero, muy buen dinero, hermanos. Sé lo que puedo hacer y no me jacto ni nada, pero sé lo que puedo hacer y le doy gracias a Dios por la habilidad y capacidad que Dios me ha dado. Pero yo decidí seguir al Señor y no me pongo como super pastor o super hermano. No, hermanos, me estoy poniendo como simplemente creí en el Señor y Él lleva mis finanzas y hoy por hoy te puedo decir que tengo más que lo que tenía antes. Y no todo es material, hermanos. Hoy vivo tranquilo, duermo tranquilo. Antes tenía y quería más y quería más. Era una sed insaciable. Más y más trabajando sábados, domingos. Yo no conocía del Señor. Ahora que conozco del Señor, cuando los veo que están afanados ahí, me da tanto dolor, si conocieran al Dios de gloria, que el que provee, que basta una palabra suya para que se hagan las cosas. Dependa de Él, hermanos. Esta enseñanza va a eso, confiar en el Señor. Yo no estoy hablando de su dinero. Mire, muéstreme la chequera de una persona, le voy a decir dónde está su corazón. Porque es en lo que gasta, en sus viajes, en esto, en aquello. No, dependa de Dios. Amén. 5 panes, dice la Escritura, 5 panes y 2 pececillos. ¿Más qué es esto? Miren, 5 panes, los 5 panes de cebada era el alimento para el pobre. En Números nos menciona que inclusive se traía como ofrenda. Fíjense, quiero que vean esto, Dice en Números que lo traían como ofrenda cuando un esposo estaba celoso, tenía que traer ofrenda de harina sin mezclar, pero era de la misma harina de cebada. ¿Qué era lo que estaba haciendo este niño? Este niño estaba trayendo esos panes como ofrenda. Ahora, los panes, también vemos en el libro de Jueces, el pan de cebada, habla de que estaba Jefté, si no me equivoco, estaba cortando la cebada y dice que él vio en una visión como un pan que descendía del cielo, un pan de cebada. Ahora, más adelante, si vemos el capítulo 7, va a decir, yo soy el pan de vida, el que descendió del cielo. ¿De quién estaba hablando? Estaba hablando proféticamente de Cristo, que iba a venir a suplir nuestra hambre, nuestra necesidad. Dice, vuestros padres comieron el pan, el maná y murieron, mas yo soy el pan de vida. El que come de mí no tendrá hambre, el que bebe de mi sangre no tendrá sed. Es que nos da de comer de su carne. Muy dura es esta palabra de oír y dura es esta palabra de predicar para muchos. Ahora, dijo el Señor, que no entienden que mi palabra no es comida, no es bebida, sino es paz y justicia. Habla de que no lo están entendiendo. Yo estoy hablando de lo espiritual. Obra en lo espiritual y vas a ver que en lo material Dios va a suplir. Amén. Pablo decía esto, hablando de los falsos maestros. Ellos quieren lo suyo, pero yo no quiero lo suyo, yo los quiero a ustedes. Y sufría, dice, sufro dolores de parto hasta no ver engendrada la imagen de Cristo en ustedes. Yo no quiero su dinero, hermanos.
No, yo quiero que sean bendecidos de parte de Dios en un orden, como Dios nos está enseñando a confiar en Él, pero que seamos obedientes. Mire, el diezmo es el 10% de lo que gana. ¿Le enseño algo más? Mire, ya los teléfonos, ya todo trae calculadora. Está bien sencillo, hermanos. Ahora, denme oportunidad de enseñar un poquito más sobre esto. Entendemos que los discípulos como adultos contaban con más medios que este niño. Es natural, ¿no? Ni modo que un niño traiga una cartera o una chequera. No, es natural que el adulto, pues, porque por adulto cuenta con más recursos. Se entiende eso, ¿no? Ese niño, mire, tal vez ese niño andaba vendiendo sus panes, porque era el medio también del sustento de algunos. Tal vez. No estoy diciendo eso, pero a él no le importó. Él dijo, aquí están los panes. Hay una necesidad, aquí está, para proveer. No, él sabía de que esos cinco panes eran insuficientes, pero él dio. Yo no le estoy diciendo que compre una iglesia, que no, de su parte. Y el niño dio su parte, este muchacho dio su parte. Dice, hablando de este muchacho, ellos dijeron que no, fíjense, los discípulos no dijeron que no tenían dinero, aunque sabían que sus recursos eran insuficientes, por eso no dieron. Tal vez usted dice, no, pues no tengo $5 en mi cartera ahorita, y está pensando, es la coca de mañana y luego las papitas, con eso completo. Yo no quiero despojarle de su dinero, yo quiero que lo haga con entendimiento. Este niño lo hizo con entendimiento. Ahora dice, él multiplica, se me cambiaron las palabras, hasta en chino se me puso aquí. ¿Saben lo que hizo este niño? Lo que hizo este muchacho, él ofreció lo que tenía y eso cambió la historia. Eso fue lo que hizo un cambio. Yo puedo imaginarme de que cuando Jesús tomó esos panes y esos pececillos, los tomó ese niño, mi maestro está tomando de lo que yo le estoy dando, va a usar de lo que yo le estoy dando. Yo les puedo asegurar de que se pudo dibujar en su rostro una sonrisa de satisfacción. ¿Sí lo ve? Y yo le aseguro que al ver ese muchacho cómo Jesús multiplicó los panes, su vida no fue la misma. Su vida cambió. ¿Quiere un cambio en su vida? Deposite lo que tenga en Jesús. Él lo va a multiplicar. Ahora, ¿qué tal que si volteamos esto al revés? Ok. ¿Qué quieren sembrar? ¿Tomate? Ok. 5 tomates. ¿Cuántos tomates espera recibir? ¿O cómo se van a multiplicar? Bueno, vamos a decir que una mata da 10 tomates. Ok. Son 50 tomates. ¿Y usted quiere 5,000? Pues, hágame un taco de chile verde. Bueno, de tomate. Una entomatada. No se puede, hermanos. Él lo va a multiplicar de lo que usted depositó. ¿Sí me explico, hermanos? Si usted deposita 5, no espere que se lo multiplique de 100,000. No se puede así. Él solamente esto es lo que me dice, de esto te lo voy a multiplicar. Está bien sencillo, hermanos. ¿Alguien no entiende esto? Para sacar la calculadora, las manzanas y para ponerse. Está bien sencillo, hermanos. Él va a multiplicar de lo que tú pusiste. A lo mejor lo multiplica por 2. ¿Qué si lo multiplica por 100? Él en su soberanía o a su tiempo. A final de cuentas, Él lo está multiplicando allá, haciendo tesoros en el cielo. Y no aquí. Unos van a... ¿Y mi casota? No, un jacalito ahí. De oro, pero jacalito. ¿Se imaginan? Pablo dice, una corona me está esperando.
Él dijo, aún así yo trabajaré y daré de lo mío para ganarlos a ustedes. Mire, nosotros cuando comenzamos tuvimos que invertir en el reino de Dios. ¿Cómo debería de ser así todo, pastor? Invertir tiempo, esfuerzo, calumnias, todo lo que sufre el sufrimiento en el ministerio. No solamente hablo del pastorado. Pero en lo que hoy puedo decir, al verlos a ustedes, valió la pena. Dios multiplicó. Algunos decían, no, pues nomás 2 o 3, donde 2 o 3 están congregados. Pero el Señor ha ido multiplicando, ¿no es cierto? Así es, hermanos. Dios va a multiplicar. Tal vez usted confía en Jesús como su Salvador, sanador, proveedor, pero no como su administrador. Dios no quiere quitarle su dinero, Dios quiere bendecirlo. Por eso no damos por manipulación ni por hacer negocio con Dios. Te doy esto y me das esto, te doy. No. Habla de un periodista que vino a una de esas iglesias muy grandes ahí en Houston. Y estaba el predicador ahí que la sonrisa no se le caía. Y él decía, si das 100, Dios te lo va a multiplicar. Y él sacó la cuenta. Sí, y se dio cuenta ya cuando llegó allá, me robaron. Y es cierto que por culpa de esos muchos no se acercan a la iglesia. Y nos tienen que, te van a robar, ya te están robando, ¿verdad? ¿No es cierto? ¿Qué? ¿Cuánto le diste al pastor? ¿Cuánto les bajó? Eso no anula de que verdaderamente haya verdaderos pastores. Si no ofrecemos nada para Dios, Él no tendrá nada de dónde multiplicar. Él solo multiplicará de lo que le ofrecemos para cambiar por algo más grande. Paz para empezar, una paz, una tranquilidad. Estoy en paz, tranquilo, duermo tranquilo. Vengo con ojeras, pero por las desveladas. No, pero vengo tranquilo, hermano, duermo tranquilo. Que se preocupen a los que les debo, ¿yo qué? Hay una paz para empezar. Y si usted ha sido obediente, usted usted está experimentando esa paz. No, yo he sido obediente y esta enseñanza simplemente, gracias Señor, porque esto me lo enseñaste antes y ahorita no estoy pagando esas, no me sientas incómodo. No, sino que está, ¿no? Veamos aquí, dice, ya para terminar, él dice, versículo 10, dice, entonces Jesús dijo, hacer recostar a la gente y había mucha hierba en aquel lugar y se recostaron como el número de 5,000 varones. Ahora, en los otros evangelios menciona, eran como 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Cuando dice sin contar mujeres y niños, está hablando de que, bueno, por sentido común, casi son más las mujeres que los hombres que van a la iglesia, por la necesidad. Ahora, imagínense, ellos no tenían medios anticonceptivos. ¿Cuántos hijos tendrían? Esto se habla, si eran 5,000, los expertos hablan de que arriba de unos 15,000 personas. Bajita la mano. Y fíjense lo que dice, y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, cuán importante es dar gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuánto querían. No solamente, a mí dame 2, dame 3, dame uno con salsitas, uno al pastor. Y al pastor no, a ese no le dé nada. Fíjense, y luego dice, y cuando versículo 12 dice, y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, aquí hay una palabra, se saciaron. No habla de que, yo tengo hambre todavía. No, se saciaron. Habla de que, por ejemplo, tú haces lo que tienes que hacer en tus posibilidades y Dios va a hacer lo imposible en tus necesidades. Y vas a quedar saciado. ¿Qué es eso? Bueno, voy a tener paz, tranquilidad. Y bueno,
no va a haber problema. Ahora, fíjense, dijo a sus discípulos, recoger los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Ok, aquí hay otros principios. Primero dicen recoger los pedazos. Eso habla de que lo multiplicó, hermanos. Se saciaron. Y dijo, ay, ahorita me queda aquí un huequito, écheme otro, por favor. Y le echaron otro pedacillo ahí, como quisieron. Se saciaron su hambre. Pero el punto es de que dice, para que no se pierda nada. Bueno, vamos a entrar a una enseñanza en también lo que nos habla dice, y también Él quiere que seamos administradores y que cuidemos y conservemos de lo que Él nos ha dado. Ok, ya te dio. ¿Y qué? ¿Lo vas a desperdiciar lo que te dio? No, hermanos. Yo acabo de trabajar en mi casa, lo que es este año, en un patio. Pero ¿saben de qué lo hice? De pedacería. Ahí lo iba guardando pedazo por pedazos. Ya cuando tuve tiempo, soldé los pedazos, usé postes, usé esto y tengo un patio. ¡Tarán! ¿Pero qué? ¿Desperdicié lo que tenía? No, así es, hermanos. De lo que Dios te da, consérvalo. Hay tiempos buenos y tiempos malos. Bueno, fíjate, está bien sencillo. Dice, para que no se pierda nada. Hoy por hoy estamos viviendo una sociedad donde desperdician todo. Y uno les quiere enseñar a los hijos, cómase las papitas, mijo, porque allá en África no tienen. Es la frase de las mamás, ¿no? O la que nos dijeron. Ahorita no, ya desperdician todo. No se lo comieron, denle otro. No quiero esto. ¿Cómo son los niños? Fluctuantes. Hoy quiero esto, ya no quiero esto. Quiero chocomil, no quiero esto. No, y desperdician todo. Mi esposa me dice, cuando vayas para el mandado, no traigas mucho porque se va a desperdiciar. Y entendí, de veras, a veces se tira la fruta porque no se la comieron, pero después andamos buscando toda la fruta para que no se desperdicie nada. ¿Se fijan cómo, siguiendo los principios de Dios, nos enseña a cómo ser buenos administradores? Por eso va a ser esta serie, hermanos. ¿Quién dice amén? Gloria a Dios. Ahora, para terminar, les voy a platicar esto. ¿Qué creen? Esto me lo contaron. ¿Sabían ustedes cómo pueden cazar a los changuitos en África? Hoy vamos a descansar a los lobos. Hay una teoría que descubrieron los cazadores de que en un coco le hacen un agujero donde apenas quepa la mano de un changuito y le ponen cacahuates y lo cuelgan allá en un árbol y el cazador se pone acá. Y resulta que el changuito huele y ve y empieza ahí y mete la mano ahí al coco y agarra todo lo que puede. Pero, por su falta de entendimiento, porque es un animal, no suelta nada. Y el tirador, pum, pum, pum. Aún así le zumban los balazos. No suelta nada. Para recibir, hermano, tienes que soltar, si no vas a morir. Pongámonos de pie, hermanos. Se va a oír feo si les digo changuitos, ¿verdad? No les voy a decir changuitos. No, hermanos. Dios ha sido fiel en nuestras vidas, amén. Dios quiere que aprendamos a depender cada día más de Él. Dios quiere que conozcamos al Dios proveedor. Él hará salir el sol para justos e injustos. Él quiere que vivamos una vida tranquila, en paz, aún en escaseces, hermano. Yo no le estoy diciendo que porque entienda todo lo que le voy a enseñar en esta serie de finanzas, usted no va a estar expuesto a necesidades. Van a venir tiempos de abundancia y tiempos de escasez. Pablo conocía al Señor y aún así dijo,
estoy plenamente enseñado. ¿Por qué? Porque venían escaseces, venían tiempos difíciles. Ahora, no solamente estamos hablando de lo material, hermanos. Hay tantas cosas que el Señor quiere mostrarnos y enseñarnos. Yo oro al Señor para que caminemos en obediencia. Yo quiero que sus vidas sean bendecidas y prosperadas con el principio de la palabra de Dios. Dios no está enojado con la prosperidad, hermano. Dios quiere abrir la ventana de los cielos para derramar de sus bendiciones en su vida, Señor, a ustedes. Aún en su escasez, aún en su enfermedad, aún en su necesidad. Él quiere que aprendamos a confiar en Él cada día más. No va a haber mejor administrador y es gratuito, hermanos. No tiene que pagar cuota, simplemente deposítelo. Él no necesita de su dinero, Él es el dueño del oro y la plata. Él simplemente quiere bendecirlo, hermano. Entienda eso. Gracias, Señor. Hoy vengo ante ti, Señor Jesús, con todo el corazón rendido a ti. Te entrego mis anhelos y mis sueños. Es tuyo, Dios. Lo mío es tuyo, lo tuyo es mío. Todo tuyo es lo que me has dado, lo que yo soy. Es por ti, Señor, para honrar y agradar tu corazón. Es por adorarte a ti, Señor, para adorarte a ti, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Tú nos hablas del reino de Dios. No solamente provees, sino quieres enseñarnos, Señor. De nada serviría, Señor, que tú proveyeras, Señor, para nuestras necesidades si nosotros no entendemos. Gracias te damos, Señor, por la oportunidad, Señor, que nos das de sembrar en el reino de Dios. Tú también llevas las cuentas, Señor, de cada uno de nosotros, Señor. La salvación no es por obras, pero las obras evidencian quiénes somos. Gracias, Señor, por todo, Señor. Ayúdanos, Señor, a caminar en obediencia, Señor. Ayúdanos, Señor, a morir a nuestra carne cada día más, Señor. Que nuestra carne mengüe, Señor, para que seas tú, Señor, visto por los demás a través de nosotros, Señor, de nuestro testimonio, Señor, en fidelidad a ti, Señor. Te damos gracias, Señor. Gracias por todo, Señor. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Gracias, Señor. Aleluya.